Bueno, buenas noches, licenciado. Mi nombre es Scarlett Aranda y yo le voy a hablar acerca de lo que es el sector externo. Y bueno, el sector externo en Honduras se dice que a febrero del 2023 el comercio exterior total de bienes que incluyen mercancías generales y bienes para la transformación se registró un déficit de 1.038.4 millones de dólares. Las exportaciones que estuvieron compuestas por un 56.4%, que fueron 973.6 millones de dólares, de mercancías generales, y restante con un 43.6% con 700, que son aproximadamente 752.6 millones de dólares de bienes para la transformación de la maquila, mientras que del total de las importaciones de bienes fueron de 2.764.6 dólares, 6 millones de dólares. El 82.6% corresponde a las mercancías generales y el 17.4% a bienes para transformación. En cuanto a los socios o regiones comerciales, Norteamérica continuó siendo la región con la cual Honduras realizó el mayor intercambio comercial de bienes, demandando el 54.8%, que equivalen a 946.6 millones de dólares, de las exportaciones hondureñas, y desde donde se importó el 42.9%, que son aproximadamente 1.186.7 millones de dólares. Registrando un déficit comercial de 2.40 millones de dólares, destacando el comercio bilateral en los Estados Unidos, que fue el país que recibió con 49.5% de las exportaciones por un valor de 853.8 millones de dólares. En particular, las prendas de vestir, arneses de uso automotriz, banano, café, melones y sandías, y lo que son los metales preciosos y otros metales no ferrosos, entre otros. De ese país se adquirió el 37.0% de las importaciones, básicamente combustibles, materias, textiles, maquinarias y aparatos electrónicos y maíz. Se dice que el comercio internacional es una de las principales fuentes de crecimiento económico. Los países pueden aprovechar sus ventajas comparativas para especializarse en la producción de bienes y servicios que son más eficientes en términos de costos y calidad, y de esta manera el comercio internacional permite a los países aumentar su productividad y mejorar su competitividad en el mercado global. La economía hondureña depende en gran medida del comercio internacional, lo que es la relación del comercio, las exportaciones y las importaciones, y el Producto Interno Bruto, que es una de las más elevadas en la región centroamericana, con un promedio anual de 133% durante el 2006 y el 2008. El déficit del comercio de mercancías de Honduras se cuadruplicó en el 2003 a 2008 debido a una buena medida y al tipo de cambio nominal, que se ha mantenido fijo desde octubre del 2005, lo cual ha provocado una apreciación del tipo de cambio real a partir de este año y la consiguiente pérdida de competitividad de las exportaciones. Y es un análisis de las exportaciones por país centroamericano, y se observa en primer lugar una concentración de las mismas en pocos mercados, especialmente en el mercado estadounidense, como se muestra en el cuadro número 2.1, que ya se lo voy a explicar un poquito más adelante. Los Estados Unidos es el principal socio comercial de todos los países de la región, especialmente de Nicaragua, con un 50.3% de sus ventas que en el 2015, y se dirigieron a este país.
Estados Unidos. En segundo lugar, se observa la presencia de los mismos países centroamericanos dentro de los principales 5 destinos de exportación en todos los casos, lo que muestra una importante integración comercial de la subregión. Finalmente, se destaca en la presencia de otros socios comerciales como la de los Países Bajos, en el caso de Costa Rica, de Alemania y en los casos de Honduras y Panamá, de México y en los casos de Guatemala y Nicaragua y de China, solo en el caso de Panamá. Los principales productos de exportación de Honduras siguen siendo los 10 principales productos de exportación desde el año 2012 para acá. Se comenzó con el café con 1.431.9 millones de dólares. El banano, que viene siendo en segundo lugar, con 442.4 millones de dólares. Y el aceite de palma con un 304.2 millones de dólares. Esos son los 3 principales productos de exportación. Luego sigue el camarón cultivado con un 167.2 millones de dólares, el papel y el cartón con un 148.7, el plástico y sus manufacturas con un 94.7, los puros o cigarros con un 92.2, los jabones y detergentes con un 82.1, los textiles con un 72 y por último la tilapia, que la tenemos con un 61.7, siendo un total completo de 4.310.9 millones de dólares. El total de exportaciones, se dice que el comportamiento de las exportaciones varía a lo largo del año. En el 2021 los valores más altos se establecieron en marzo a julio, concentrando el 48% de las exportaciones, mientras que en septiembre a noviembre fueron los meses de menor venta en el exterior, sumando el 21% del total de las exportaciones en ese año. El resto de los meses, es decir, el 31%, han dado un promedio del 8% de contribución al total de las ventas. En Estados Unidos de América se representa un socio comercial, y estratégico con el cual se tiene tratado de libre comercio. El promedio de participación en las adquisiciones de ese país es el periodo de estudio de un 35%, en México con un 8%, Guatemala con un 6%, El Salvador con un 5% y Costa Rica con un 4%. Nicaragua, Canadá, Chile, Colombia y cada uno con un promedio del 1% y República Dominicana con un 0.2%. Y del resto de los países de donde provienen los bienes importados representan un promedio quincenal del 39%. Al igual que en las importaciones, Estados Unidos es el principal socio comercial para las exportaciones con un 38%, El Salvador con el 6%, Guatemala con el 5%, Nicaragua con un 4%, Costa Rica y México y cada uno con un promedio del 2%. República Dominicana con 1% y el resto de los países con 41%. Me gustaría mostrárselo, pero se lo voy a explicar. El valor es un cuadro donde se observa lo que son el valor de las exportaciones FOB según los socios comerciales del año 2021 en millones y en dólares. Este es un gráfico que nos especifica para visualizar mejor los países desde de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y ahí nos describe cómo está lo que le acabo de mencionar, cómo están los porcentajes. El total de las importaciones en el 2021, las importaciones en Honduras crecieron un 44.07% respecto al año anterior y las compras del exterior representan el 52.19% de su Producto Interno Bruto, una proporción alta que le sitúa en el puesto del 153 de 192 países del ranking de importaciones respecto al Producto Interno Bruto ordenado de menor a mayor porcentaje. Las importaciones supusieron ese año que
fueron 14.754.9 millones de dólares. Honduras ocupa el puesto número 104 del ranking mundial. Ese año hubo un déficit de la balanza comercial, ya que a pesar de producirse un incremento de las exportaciones, fueron menores que las importaciones. Si miramos la evolución de las importaciones en Honduras y en los últimos años, se observa que se ha incrementado respecto al 2020, como ya hemos visto anteriormente, al igual que ocurre respecto al 2011, cuando fueron de 11.126.1 millones de dólares, que suponía de un 62.81% de su Producto Interno Bruto. Este también es una gráfica que me gustaría mostrársela. Lamentablemente no pudimos exponer allá en persona, pero es una gráfica donde nos especifica las importaciones de las mercancías y nos describe las fechas, las importaciones el porciento del Producto Interno Bruto desde el 2021 hasta el 2011 para abajo. Y especifica cada año desde el 1960, también nos muestra hasta el 2021. Y que es lo que anteriormente le acabo de mencionar sobre las importaciones y las exportaciones. Los principales socios proveedores en la región fueron los Estados Unidos con un peso del 37.8% del total importado, China con un 17.0%, la Unión Europea con un 9.6%, México con un 9.2%, y estos países presentaron crecimientos anuales ascendientes a un 43.7%, un 57.0%, un 45.5% y un 29.3%. Respectivamente, los principales productos de importación son similares en toda la región. Para más información, está también en la base del sector externo de crecimiento. Aquí me gustaría mostrarle también que es una gráfica de exportación e importación, donde está específicamente los países de Estados Unidos, lo que son Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, y está desde el 2000 al 2022 y las exportaciones están en color azul y en azul oscuro, y las importaciones nos las describe en un color azul celeste. Y una gráfica de los índices de exportación e importación de cada país centroamericano, que aquí están específicamente todos los bienes de importación y las exportaciones, y incluyendo también lo que son los porcientos del Producto Interno Bruto y todos. En conclusión, las características centrales de la economía mundial en el 2009 fue la extensión de la crisis económica internacional, que comenzó como una crisis financiera en el 2007, la propagación de la crisis al sector real, con el deterioro del consumo, la inversión y la producción, generó niveles de desempleo crecientes, y la retracción de la demanda agregada generó también un proceso de desinflación y en algunos casos la deflación. La evolución de los indicadores del comercio exterior en los últimos años destaca un importante crecimiento de las exportaciones en el periodo que va desde el 2002 hasta el 2006, en términos constantes, permitiendo así una reducción del déficit de la balanza comercial. Sin embargo, este crecimiento no logró superar las importaciones y por lo tanto tener una balanza positiva a precios corrientes. El crecimiento de las exportaciones se da en el periodo 2022 al 2007 y en porcentajes menores a que los precios constantes, y tampoco logra superar sus importaciones en términos corrientes. El sector externo de la economía de un país abarca todas las transacciones económicas que trascienden de sus fronteras, es decir, las exportaciones de bienes y servicios, los movimientos financieros y los bienes del capital internacional y los pagos de las instituciones internacionales, las transacciones de una economía con el exterior de la balanza de pagos.